¿Cómo están? Tengan buenos días todos. En esta oportunidad vamos a revisar un tema bien importante, al igual que el que habíamos revisado relacionado a la caries dental. Pues ahora vamos a revisar este tema que son las patologías gingivo-periodontales, ¿sí? Que también pues representan desde ya y a través de lo que se sabe de la Organización Mundial de la Salud, pues al igual que la caries, un problema muy relacionado a la salud pública, ¿sí? Porque pues está básicamente asociado a estos países industrializados, a estos países en desarrollo, pero claramente también estos países como el nuestro que están en vías de desarrollo, ¿sí? Entonces hay muchos estudios epidemiológicos que realmente nos indican que tanto la gingivitis como toda esta enfermedad periodontal, pues sí, es sin duda una preocupación para los diferentes países, estados, etcétera, porque como les decía, representan sin duda y constituyen problemas de salud pública. Cuando se hablan de las lesiones periapicales, ¿sí? Lo primero que nosotros tenemos que conocer es obviamente su etiopatogenia, qué tipo de alteraciones mecánicas, químicas, infecciosas se presentan o a partir de ellas qué resultados se generan y obviamente pues la clasificación clínica, ¿cierto? Básicamente cuando escuchamos el término periodontitis, ¿sí? Nosotros tenemos que asociar a que es una inflamación que va a estar pues localizada precisamente en estos tejidos periapicales. Entonces a ello pues llamamos periodontitis. Bajo otra bibliografía, textos, papers, artículos, ustedes van a leer también que se las denomina patologías perirradiculares o apicales, ¿no? Entonces, básicamente este tipo de problemática, este tipo de patologías es un resultado, es una consecuencia pues de una infección previa, ¿bien? Y seguido a ello, pues muchas veces existe la necrosis pulpar. Entonces, una periodontitis, básicamente, por definición, es pues una inflamación del periodonto en la cual va a existir la presencia de un saco o llamado también bolsa periodontal. Ahora, existen muchas variables, muchos factores que precisamente van a generar el desarrollo de estas lesiones periapicales. Dentro, por ejemplo, de estos factores tendríamos, por ejemplo, pues la presencia de algún tipo de pulpitis, desde ya, lógicamente, la virulencia que presenten los microorganismos, el grado de esclerosis que presenten particularmente los túbulos de la dentina, y pues hay como saben ustedes, una competencia siempre por parte de la respuesta independiente, individual del huésped, obviamente inmunológica, ¿sí? Entonces son cuatro de las principales variables o factores que desarrollan este tipo de lesiones periapicales. Ahora, ¿qué es el periodonto? ¿Cuáles son las estructuras del periodonto? ¿Sí? En realidad el periodonto es todo un conjunto de elementos, todo un conjunto de estructuras que son tisulares y cuya función básicamente está en la de soporte y en la de protección de las raíces dentarias, ¿no? De las piezas dentarias. Ahora, ¿cuáles son estas estructuras del periodonto? Entonces, el periodonto va a estar constituido básicamente, ¿sí? Por la encía, por la unión dentogingival, que lo que hacen es integrar el periodonto de protección. Va a estar constituido por el cemento radicular, el ligamento periodontal, el hueso alveolar, que básicamente es lo que conforma el periodonto de inserción. ¿Sí? Entonces, en general, está conformado por encía, hueso alveolar, cemento y ligamento periodontal. Entonces, cuando se habla de periodonto, lo que hay que recordar es que hay dos tipos de periodonto, ¿sí? Uno que es el periodonto de protección y aquel otro que es el periodonto de inserción. La encía te está correspondiendo netamente al periodonto de protección, ¿bien? El cemento dental, el hueso alveolar y el ligamento periodontal nos conforman todo lo que hace relación al periodonto de inserción, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces precisamente a nivel apical, ¿sí? Se genera esta respuesta inflamatoria, ¿sí? Y esta situación se va desarrollando a partir del ligamento periodontal y va a estar delimitado por la porción del cemento y la participación del hueso alveolar.
Entonces, todas las características que presentan estas estructuras generan desde ya una respuesta de tipo dolorosa, ¿sí? Por las características propias de estas estructuras. Pero esta respuesta inflamatoria también y la intensidad de la misma va a depender sobre todo, primero, del estímulo que va a desencadenar esta respuesta. ¿Qué tipo de estímulo la genera? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? ¿Es un corto tiempo, un largo tiempo? ¿Sí? Entonces, el tiempo en el que actúa este estímulo. El tipo de microorganismo. ¿Qué tipo de bacteria particularmente va a generar este tipo de proceso? Bien, entonces estas serían ciertas variables que van a participar precisamente en este tipo de respuesta inflamatoria. Ahora, hablando de la etiopatogenia, ¿sí? Decíamos que es precisamente a partir de una necrosis que se ha generado, a partir de una necrosis pulpar séptica, que se da este proceso infeccioso, ¿sí? Y este proceso infeccioso claramente se va a poder extender hacia todos los tejidos perirradiculares, pero también podrán extenderse hacia la región perimaxilar. Bueno, ¿cuáles son los factores etiológicos? Entonces, precisamente para que se produzcan estos procesos apicales inflamatorios, van a haber, pues, factores que son físicos, tendremos aquellos factores que son químicos y aquellos factores que son infecciosos, ¿sí? Si hablamos sobre los factores físicos, entonces, te está haciendo referencia netamente a este conjunto de alteraciones que son mecánicas traumáticas. Te está hablando de, por ejemplo, eh, pues algún factor como las contusiones, de pronto movimientos que sean ortodónticos muy exagerados, ¿sí? Que se separen las piezas dentarias con estas gomitas, ¿sí? Que se usa mucho también en ortodoncia particularmente. Puede ser a causa de pronto por algún tipo de retenedor protésico activo, alguna obturación desbordante, es decir, que no esté conformando la anatomía dentaria, entonces alguna obturación alta, algún tipo de sobreinstrumentación que se realice en un proceso endodóntico, por ejemplo. Entonces, todas ellas, ya saben, están correspondiendo a estos factores de tipo físico. Existen también aquellos otros que son químicos. Entonces, cuando hablamos de los químicos, estamos hablando básicamente, pues, de estas soluciones de irrigación, ¿sí? Em, es decir, estos fármacos endodónticos que se utilizan muchísimo, puede ser de pronto el fenol, el uso tan común y recurrente del hipoclorito de sodio, eucaliptol, etcétera. Bien, pero no solamente soluciones de irrigación y fármacos endodónticos, sino también obturaciones, ¿sí? Una sobreobturación a nivel del conducto radicular con cementos o con conos que se hayan sobrepasado la medida correcta, la medida idónea, pues también va a ser un factor químico. Y dentro de los factores infecciosos, pues, perdón, pues tenemos las bacterias, lógicamente. Y dentro de las bacterias, pues vamos a tener sobre todo pues la presencia de streptococcus, tenemos la presencia de staphylococcus, de enterobacterias, pero incluso también dentro de estos factores biológicos, pues se ha hallado la presencia de hongos, incluso levaduras como Candida albicans. Entonces, ya sabemos que estos factores de desarrollo, pues son 4, se generan por pulpitis, por la virulencia de los microorganismos, según el grado de esclerosis de los túbulos y, obviamente, por la respuesta individual inmunológica del paciente, ¿cierto? Entonces, otro punto importante que hay que conocer es que toda esta afectación, este cambio, toda esta alteración que sufren los tejidos periapicales, también van a estar relacionados, por ejemplo, ¿sí? Al equilibrio entre las noxas, entre el daño, quiere decir, y la resistencia al huésped. También están asociadas a la intensidad del estímulo, como les decíamos, y el tiempo en el que actúa el mismo. Y, por supuesto, ¿cierto? Cada condición anatómica y fisiológica local que presente el individuo
Es decir, habrán algunos que tengan pues una amplitud de conductos radiculares mayor, otras que sea menor, al tipo de y tamaño también del foramen apical, que si se dan cuenta son condiciones ya más particulares, más individuales del paciente, ¿no? Entonces, todo esto está asociado al daño que sufren estos tejidos apicales frente a estas noxas, frente a estos tejidos, perdón, a estos agentes agresores. ¿Cuáles son las vías, sí, y de qué manera se va a dar esta infección periapical? Pues desde ya existen causas que se clasifican como causas locales y aquellas otras que son causas generales. En nuestra primera categoría, es decir, dentro de estas causas locales, pueden ser pulpares o podrán ser periodontales. Las pulpares se asocian pues a caries, van a estar asociadas iatrogenias o también si hablamos dentro de estas iatrogenias, pues a tratamientos endodónticos que sean defectuosos. Y dentro de estas causas locales, pero periodontales, pues claramente entendemos que están relacionadas a la enfermedad periodontal. Y si fuesen causas generales, ¿sí? Se da siempre por una vía anacorética. Entonces, las vías de infección periapical, dentro de sus causas, sabemos que hay causas locales y hemos visto que existen pues causas generales. Las locales son por vía pulpar, les repito, va a ser por caries, por iatrogenias, por tratamientos endodónticos defectuosos, o si tuviese una vía periodontal, ¿sí? Estamos hablando pues de la enfermedad periodontal como tal, ¿sí? Entonces ya saben, por caries pueden ser algún tipo de iatrogenias, sobreobturaciones, de pronto, obturaciones desbordantes, sí que no tengan esta anatomía adecuada para la pieza dentaria, ¿cierto? O por tratamientos defectuosos en general, ¿sí? Realizaciones endodónticas mal ejecutadas, etcétera. Y bueno, enfermedad periodontal como tal, ¿cierto? Ahora, dentro de las causas generales, decíamos que la principal vía, pues, es la vía anacorética. ¿Qué quiere decir esta vía anacorética? Pues, precisamente, como habíamos anunciado en otros capítulos, que las bacterias precisamente están ingresando a través de la sangre, ¿sí? Por vía sanguínea. Bien. Ahora, importante recordar, entonces, nuevamente, que dentro de los componentes del periodoncio, ¿sí? O periodonto, como quieran llamarlo, está el periodonto de protección, ¿sí? Que ya sabemos está conformado por la encía y por la unión dentogingival, y por el periodonto de inserción, que va a estar conformado por el cemento, por el hueso alveolar y el ligamento periodontal. Entonces aquí ven un esquema precisamente de lo que indicábamos, ¿sí? Si hablamos del periodoncio de protección, entonces estamos hablando de que este periodonto de protección a su vez se va a dividir, por ejemplo, en una encía adherida, se va a dividir en una encía interproximal, como están viendo en el esquema, y pues la encía libre. Bien. Recuerda, el periodoncio de protección está conformado por la encía y por la unión dentogingival. Bien. Un periodonto normal, ¿sí? Pues va a estar constituido con estas características y estas estructuras de forma regular, ¿cierto? Sabemos que está la presencia en este esquema, por ejemplo, de la pieza dentaria, que tenemos la conformación del surco, está la porción de la encía libre, la encía insertada, todo lo que representa la mucosa alveolar y ya la participación del hueso, ¿sí? Entonces, representado en esquema, pues tenemos acá nuestro surco gingival, ¿sí? El epitelio de unión y conectivo supraalveolar. ¿Qué pasa? Que este epitelio de unión y conectivo supraalveolar era conocido como, es decir, antes se lo conocía con el término ancho biológico o espesor biológico. Sin embargo, ¿sí? Este espacio biológico, ancho biológico, espesor biológico, ahora se lo ha cambiado de término, ¿sí? Y se lo conoce ahora como la inserción tisular supracrestal. Esto como dato para que pues conozcan cuál es el término que se maneja en la actualidad. Y el periodonto de inserción, ¿sí? Que decíamos está conformado pues por la parte del cemento, está conformado por el hueso alveolar y el ligamento periodontal, ¿verdad? Bien.
Entonces, con esta breve introducción, ahora sí podemos ir entendiendo qué son las enfermedades gingivo-periodontales, porque era necesario conocer las estructuras antes de entender cómo y por qué se dan estas enfermedades. ¿Qué es entonces una enfermedad gingivo-periodontal? Básicamente es un conjunto, sí, es un grupo de procesos patológicos que pues van a alterar, van a cambiar la estructura del periodonto. El dato importantísimo a recordar en esto es que, pues, estas patologías, ¿sí? Estos cambios, estos procesos patológicos, pueden ser producidos por biopelícula bacteriana o no. Bueno, y aquí reconocemos dos patologías importantes, una que es la gingivitis y otra que es la periodontitis. Cuando hablamos de gingivitis, estamos hablando, obviamente, de este proceso que afecta sobre todo a la encía libre, ¿sí? Pero cuando hablamos de la periodontitis, estamos hablando de procesos que, por supuesto, ya comprometen todas las estructuras del periodonto de inserción. Entonces, son una gran familia de patologías. Bien. Sucede que, al igual que en otras disciplinas como la endodoncia, por ejemplo, que tiene muchas clasificaciones, pues lo propio sucede en periodoncia. Hay clasificaciones. Y sucede que el año 2018 se genera precisamente un nuevo esquema de clasificación de las enfermedades periodontales, ¿sí? Hasta antes de aquello se manejaba otra y a partir del año 2018, a partir del Journal of Periodontology y el Journal of Clinical Periodontology, se genera este nuevo esquema de clasificación de las enfermedades periodontales. Entonces, pasa que por muchas razones, ¿sí? Desde el año 1999, no se había realizado una reunión, ¿sí? Que pueda nuevamente clasificar estas enfermedades periodontales. Pasa que en Ámsterdam, ¿sí? Precisamente durante la 9ª edición del Europerio, que es donde se decide esta nueva clasificación, recibimos esta nueva clasificación de las enfermedades y condiciones periodontales y periimplantales, que es como ahora se la llama, ¿sí? Entonces sucede que precisamente el 21 de junio del 2018, la Academia Americana de Periodontología, la AAPP, junto con la Federación Europea de Periodontología, la EFP, publican, ¿sí? Pues en todos los medios, y a partir de este taller que se había realizado el 2017 en Chicago, se genera esta presentación de la nueva clasificación. Bien. Entonces, ya después de haberse realizado este previo taller mundial, el 17, sí, el 2017 en Chicago, ya para el 21 de junio, sí, del 2018, pues ya tenemos esta nueva clasificación. ¿Y en qué consiste esta nueva clasificación? Entonces, tenemos una salud periodontal y enfermedades y condiciones gingivales, ¿sí? Donde se considera la salud periodontal, la gingivitis, que es inducida por biopelícula, y enfermedades gingivales no inducidas por biopelícula dental. Esto, obviamente, asociado a gingivitis y enfermedades gingivales. Si hablamos de la periodontitis, ¿qué se determina en esta nueva clasificación? Pues enfermedades periodontales necrosantes, periodontitis y ya periodontitis como una manifestación de enfermedad sistémica. Y dentro de otras condiciones que afectan al periodonto, ¿sí? Es decir, ya no estamos hablando de gingivitis, ya no hablamos de periodontitis, sino de otras condiciones que afectan al periodonto, tenemos aquellas enfermedades sistémicas con condiciones que afectan a los tejidos de soporte periodontal, ¿sí? Tenemos a los abscesos periodontales y lesiones endodóntico-periodontales, deformidades y condiciones mucogingivales, fuerzas oclusales traumáticas y factores que estén asociados a prótesis y piezas dentarias. Entonces, esta, mis estimadas y estimados, es la nueva clasificación que se maneja, ¿sí? Más allá de lo citado, también hay una cápite de enfermedades y condiciones periimplantarias. Bien, entonces estamos hablando
dentro de esta clasificación que hay una salud periimplantaria, puede haber una mucositis periimplantaria, una periimplantitis o una deficiencia tanto en tejidos blandos y duros periimplantarios. Entonces ya saben que a partir del año 2018 pues se ha generado esta nueva clasificación para las enfermedades gingivo-periodontales. Bueno, entonces, en este esquema, para que se vaya entendiendo mejor, para que vayan recordando mejor, porque esto es algo importante que tienen que conocer, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando de estas enfermedades, precisamente, las vamos a categorizar, ¿sí? A las enfermedades y alteraciones periodontales en salud periodontal y enfermedades y alteraciones gingivales. Habíamos citado que en esta categoría tenemos salud periodontal y gingival. Tenemos gingivitis, que es inducida por el biofilm dental, y enfermedades gingivales no inducidas por biofilm dental. Dentro de las formas de la periodontitis, tenemos las enfermedades periodontales necrotizantes, las periodontitis, la periodontitis ya como una manifestación de enfermedad sistémica. Y tenemos otras alteraciones que afectan al periodonto, ¿sí? Como enfermedades y trastornos sistémicos que afectan al tejido de soporte, abscesos periodontales y lesiones endodóntico-periodontales, deformidades o alteraciones mucogingivales, traumas oclusales y fuerzas oclusales traumáticas, y factores que se relacionan con las prótesis dentales y dientes. Bien. Ahora, si desglosamos toda esta clasificación y hablamos particularmente de la salud periodontal y gingival, pues sí, hay una salud gingival clínica en un periodonto intacto, hay una salud gingival clínica en un periodonto reducido, es decir, dependerá si el paciente es un paciente de periodontitis estable o un paciente sin periodontitis. Dentro de la gingivitis inducida por la biopelícula dental, ¿sí? ¿Qué subcategorías vas a hallar? Aquellas que estén asociadas únicamente a la biopelícula dental, aquellas que estén relacionadas o mediadas por factores de riesgo sistémico o local, y pues que se presente un agrandamiento gingival inducido por medicamentos, ¿sí? Pero en las enfermedades gingivales no inducidas por biopelícula, pues vamos a tener otro tipo de categorías que estén dadas por trastornos genéticos o del desarrollo, por infecciones específicas, por condiciones inflamatorias e inmunes, por procesos reactivos, neoplasias, enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas, lesiones traumáticas y pigmentaciones gingivales. ¿Sí? Entonces ya están viendo que obviamente más allá de tener esta clasificación, ¿sí? De salud periodontal y gingival, gingivitis inducida por biofilm o no inducida por biofilm, cada una de ellas también tiene sus subclasificaciones. Un punto clave también que hay que resaltar en este acápite es que también se puede evaluar esta condición a nivel histológico como clínico, ¿sí? Esto, pero con un fin, en todo caso, pues de partida o de recaudo preventivo, ¿sí? Y un final, pues ya más bien de tipo terapéutico, ¿cierto? Lo mismo va a suscitar con las formas de periodontitis. Si bien habíamos dicho que estas formas son periodontales necrotizantes, periodontitis y periodontitis como una manifestación de enfermedad sistémica, la misma se va a subclasificar, ¿sí? Entonces, tenemos enfermedades periodontales necrotizantes. ¿Y qué categorías están acá? Pues la gingivitis necrotizante, una periodontitis necrotizante y la estomatitis necrotizante. Bien. Dentro de las periodontitis con manifestaciones de enfermedades sistémicas, entonces, en realidad, esta clasificación está muy basada en la enfermedad sistémica primaria, ¿sí? De acuerdo a la ICD, que es pues la clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas que están relacionados a la salud, ¿no?
Y si hablamos ya de la periodontitis, entonces en la periodontitis hay que considerar dos situaciones importantes: los estadios de la periodontitis y los grados de la periodontitis. Dentro de los estadios se basa mucho esta clasificación en la severidad y la complejidad del manejo que se tenga con esta periodontitis. Entonces tenemos un estadio, ¿sí? 1, que es una periodontitis inicial. Tenemos un estadio 2, que es una periodontitis moderada. Un estadio 3 que te habla de una periodontitis severa que tiene potencial para la pérdida dental adicional. Y un estadio 4, ¿sí? Que te está hablando de una periodontitis severa con potencial para la pérdida de la dentición. Bueno, esto en cuanto a los estadios. En cuanto a la extensión y distribución, ¿sí? Entonces, esta podrá ser una periodontitis localizada, podrá ser una periodontitis de pronto generalizada o que tenga pues una distribución molar incisiva, ¿bien? Los grados. Entonces, te está hablando desde ya de esta evidencia, de este riesgo de progresión tan rápida que va a tener esta periodontitis, porque hay una respuesta anticipada al tratamiento. Entonces, los grados pueden ser un grado A, que te está hablando de una tasa lenta de progresión. Podrá ser un grado B, cuando hay una tasa moderada de progresión, o un grado C, en todo caso, que ya te está hablando, en el peor de los casos, de una tasa de rápida progresión. Entonces ya sabes que también las formas de la periodontitis se clasifican según sean enfermedades periodontales necrosantes, que tengan una manifestación de enfermedad sistémica o sean una periodontitis. Recuerda que en la periodontitis tú tienes que valorar el estadio, la extensión y los grados. Y lo más importante acá serán los estadios y los grados. Bien. Entonces, ¿cuáles serían los puntos claves, los tópicos que hay que destacar de esta nueva clasificación generada a partir del 2018? ¿Sí? Que hay 4 niveles de salud periodontal, ¿sí? Dentro de estos tópicos, primero, obviamente, estos relacionados a las estructuras, ¿sí? Con el periodonto no inflamado, un periodonto intacto, tanto de forma estructural como clínica. De pronto, este periodonto que está reducido y que tiene estabilización de la enfermedad, y una remisión y control de la enfermedad con el periodonto reducido. Entonces, el punto clave que tienen que recordar en concreto es que la periodontitis, ¿sí? Se clasifica en 4 estadios y en 3 grados. Entonces, precisamente, si se dan cuenta, después de casi 2 décadas se ha renovado, ¿sí? Esta clasificación, y pues se va incorporando importantes novedades, ¿sí? Estamos ya entendiendo que se cataloga precisamente a la periodontitis en estadios y en grados, y toda esta nueva clasificación claramente ha tenido pues una amplia aceptación mundial, un amplio consenso mundial, ¿sí? Y se estandariza su aplicación, por eso le estamos pues repasando, aprendiendo, recordando y retroalimentando en esta clase. ¿Por qué? ¿Por qué se busca unificar estos conceptos y clasificaciones? ¿Por qué se maneja a manera mundial estas clasificaciones? Por lo que les decía, precisamente hay que unificar diagnósticos, ¿sí? Hay que unificar estos diagnósticos entre los diferentes clínicos, entre los diferentes profesionales en el área, en equipos multidisciplinarios, ¿sí? Porque ello va a conllevar a tener una mejor comprensión de estas lesiones, y por lo tanto, si se comprende mejor la lesión, sobreentendemos que va a haber un tratamiento idóneo a seguir. Además, que esta nueva clasificación con sus características, ya sabemos que nos va a poder determinar un estadio particular en esta clasificación, ¿sí? Bien, entonces vamos a ir desarrollando cada una de estas situaciones de la clasificación, iniciando dentro de la misma por la gingivitis inducida por el biofilm, ¿sí? Entonces, como están viendo en este caso clínico, una gingivitis es este proceso precisamente inflamatorio que tiene un origen
polimicrobiano. Entonces, quiere decir muchas bacterias van a participar para que exista esta gingivitis inducida por biofilm, ¿sí? Este proceso inflamatorio de origen polimicrobiano es de tipo reversible. Entonces, dependerá totalmente de la placa supragingival que está muy próxima a la unión dentogingival. ¿Qué es importante para nosotros recordar dentro de esta gingivitis inducida por biofilm? ¿Sí? Pues precisamente que esta gingivitis, más allá de ser reversible, en la participación de esta biopelícula, ¿sí? Va a haber un predominio de bacterias gram positivas. Entonces, estamos hablando que dentro de estas gram positivas, el 50% va a estar representada por anaerobias facultativas. El 45% va a estar conformada por anaerobias estrictas, ¿sí? Y un 5% por treponemas. Ahora, estreptococos y actinomyces, desde ya que van a ser los microorganismos más frecuentes, ¿cómo nosotros observamos clínicamente una gingivitis inducida por biofilm? ¿Sí? Lo primero que vamos a ver es este cambio de coloración, ¿sí? Pero no solo de cambio de coloración en la encía, sino también del contorno, de la forma que tienen estas encías. Hay inflamación, hay hemorragia y hay aumento en el exudado gingival. Sin embargo, en una gingivitis inducida por biofilm, ¿sí? No existe pérdida de inserción de hueso, salvo, ¿sí? Que sea posterior a un, pues, tratamiento periodontal. Entonces, esos son los puntos más importantes que deben recordar en una gingivitis inducida por biofilm. Ahora, dentro de la gingivitis no inducida por biofilm, observen que existen muchas situaciones que pueden generar una gingivitis, pero que no van a estar ligadas o relacionadas al biofilm. Por ejemplo, desórdenes genéticos en el desarrollo, ¿sí? Una fibrosis gingival hereditaria, por ejemplo. Pueden haber infecciones específicas de origen bacteriano, por ejemplo. Aquellas otras, si fuese bacteriano, por ejemplo, por Neisseria gonorrea, treponema pálido, Mycobacterium tuberculosis, una gingivitis estreptocócica. Virales, por el virus Coxsackie, por el herpes simple 1, 2, por varicela zoster, HPV, ¿sí? O fúngicos incluso, como una candidiasis, una histoplasmosis, una aspergilosis, ¿bien? Pueden ser alteraciones inflamatorias e inmunes. Entonces, quiere decir que estas pueden ser por reacciones de hipersensibilidad, por ejemplo, cuando hay una alergia de contacto, cuando hay una gingivitis de células plasmáticas o un eritema multiforme, cuando hay enfermedades autoinmunes en piel y en mucosas, como por ejemplo el pénfigo, el pemfigoide, el líquen plano, el lupus, ¿sí? El lupus eritematoso, o por lesiones granulomatosas orofaciales, como por ejemplo la enfermedad de Crohn, una sarcoidosis. Pueden ser por procesos reactivos como el épulis, algún tipo de neoplasia que sea premaligna o sea maligna, enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas. Por ejemplo, el hecho de que existe un déficit de vitaminas, ¿sí? Como la vitamina C, por ejemplo. Lesiones más bien traumáticas, físico-químicas, físico-mecánicas más bien, como injurias, ulceraciones, queratosis, alguna quemadura química, algún daño térmico, ¿sí? Por quemadura física, por ejemplo. O finalmente, dentro de estas gingivitis no inducidas por biofilm, pues algún tipo de pigmentación gingival. Entonces ya se dan cuenta que el grupo de gingivitis no inducidas por biofilm es bastante grande, ¿sí? Tiene alrededor de 8 componentes, los mismos que se van a subclasificar también. Entonces eso es importante también de conocer, ¿verdad? Cuando estamos hablando de la periodontitis, ¿sí? Estamos hablando de esta enfermedad que va a estar relacionada en todo caso a la biopelícula, ya saben, subgingival, ¿verdad? Entonces, para que se dé una periodontitis, pues sí, tiene que haber una agresión bacteriana continua, ¿sí? Y como es continua, pues va a ir produciendo destrucción en los tejidos de soporte de las piezas dentarias,
¿sí? Es decir, recordemos, estará afectando entonces al ligamento periodontal, al cemento radicular y al hueso. En la periodontitis, recuerden que a diferencia de la gingivitis, en la periodontitis tenemos un predominio de microorganismos gram negativos, ¿sí? Gram negativos anaerobios y anaerobios facultativos. Hay gran presencia de fusobacterias y de filamentos. Clínicamente, ¿ustedes cómo van a observar, ¿sí? La periodontitis? Pues precisamente porque hay gran profundidad en el sondaje, como están observando en este caso clínico, por ejemplo. Hay mucha movilidad de la pieza dentaria y hay una gran retracción gingival, ¿sí? Dentro de la periodontitis, recuerden que hay enfermedades periodontales necrotizantes, ¿sí? Habíamos hablado que en estas enfermedades periodontales necrotizantes tenemos la gingivitis necrotizante, tenemos a la periodontitis necrotizante y a la estomatitis necrotizante. Vamos a ir revisando cada una de ellas. Cuando hablamos de la gingivitis necrotizantes, GN, ¿sí? Entonces, es un cuadro inflamatorio. ¿Por qué? Va a haber presencia de ciertas úlceras y necrosis que se generan precisamente en la papila interdental, ¿sí? El dolor que se presenta cuando hay una gingivitis necrotizante, sí, es un dolor que va de moderado y puede ir hasta un dolor severo. Como les decía, va a haber desde ya un sangrado espontáneo. Es decir, ante cualquier estímulo va a haber una fácil provocación de este sangrado. Bien. ¿Qué pasa con esta lesión papilar? Esta lesión papilar se observa a manera de saca-bocado, ¿sí? Y tiene una apariencia precisamente a manera de una membrana amarillenta, grisácea. Y esta membrana va a ir cubriendo la lesión. Otro dato importante de esta gingivitis necrotizante es que precisamente el paciente presenta halitosis, dentro del cuadro clínico va a presentar fiebre y va a tener adenopatías a nivel cervical. Bien, ahora, ¿qué microbiota va a estar presente en este caso la gingivitis necrotizante? A ver, va a haber presencia de treponemas, va a haber presencia de fusobacterias, selenomonas, prebotelas intermedias, ¿sí? Eso sería como lo más recurrente. Incluso puede haber leptotriques bucales y porfiromonas también. Entonces recuerden que estos son los datos más importantes a recordar de una gingivitis necrotizante. Hablemos ahora de una periodontitis necrotizante, PN, ¿sí? De igual manera, este es un proceso pues de tipo inflamatorio que tiene un origen infeccioso. ¿Y por qué se caracteriza? Porque precisamente todos los tejidos gingivales y ligamento y hueso alveolar van a estar dañados. ¿Por qué? Porque hay una necrosis en esta área, ¿sí? Esta necrosis, ¿qué te está provocando? Como vemos en el caso clínico, pues una decapitación, así es como se llama, de la papila, ¿sí? Hay una denudación a nivel ya del hueso alveolar interdental y esto te está produciendo, pues, precisamente a este nivel, básicamente un secuestro óseo, ¿sí? Entonces, se han podido aislar de estas lesiones microorganismos como, por ejemplo, Fusobacterium, selenomonas, prebotelas intermedias, porfiromonas gingivales, treponemas y Candida albicans, ¿sí? Sobre todo, este último, Candida albicans, mucho más recurrente, mucho más incrementado en pacientes con VIH. Bueno. Estomatitis necrotizante, la EN. Entonces, esta estomatitis necrotizante es una enfermedad gangrenosa. Bien, se puede haber desarrollado por una gingivitis necrotizante o por una periodontitis necrotizantes y como están viendo en el caso clínico, va a afectar a los tejidos de la boca, va a afectar a la cara en general y a las vías respiratorias. ¿Por qué? Porque genera una úlcera necrótica destructiva, ¿sí? Y que como ven en el caso, pues puede llegar incluso a deformar la boca y no solamente la boca, sino el rostro. Bueno,
Entonces, se han podido identificar precisamente en este tipo de patologías como estomatitis necrotizante, Prevotella, sobre todo Prevotella melanigogénica, Corynebacterium pyogenes, Streptococcus stomatis, Prevotella intermedia y Fusobacterium necrophorum, ¿sí? Sobre todo, Prevotella intermedia y Fusobacterium necrophorum han sido muy relevantes para lo que son los nomas. Bien, entonces hemos ido abordando cada una de estas situaciones o enfermedades desde un punto de vista clínico y obviamente su importancia a partir de la microbiología y los grupos de bacterias y microorganismos más importantes y recurrentes que se hallan en cada una de ellas. Bueno, recuerden que si estamos hablando de la periodontitis ya con manifestaciones de enfermedades sistémicas, pues hay que ver este contexto desde su clasificación más general, es decir, hablaríamos desde los desórdenes genéticos, ¿sí? Desde estas enfermedades que están afectando la mucosa oral y tejidos gingivales, las enfermedades que afectan a los tejidos conectivos, desórdenes metabólicos endocrinos, pero no solamente estos desórdenes genéticos, sino claramente aquellos otros, pues, que estarán relacionados a enfermedades de inmunodeficiencia adquirida y enfermedades inflamatorias. ¿Sí? Entonces, sepan que la periodontitis, desde un contexto de ella, la enfermedad sistémica, claramente deteriora la respuesta inmunológica de cada paciente, ¿sí? Entonces, sí es importante considerar estas manifestaciones periodontales desde esta base sistémica, ¿sí? Y obviamente desde un diagnóstico más bien primario, ¿sí? De la enfermedad sistémica. Entonces, lo que tienen que recordar es que también cada una de estas categorías, ya sean desórdenes genéticos, van a tener su clasificación, ya sean enfermedades de inmunodeficiencia adquirida, tendrán su clasificación, lo propio que las enfermedades inflamatorias, ¿sí? Bien. Vamos a quedar acá en esta clase. Para la siguiente, vamos a repasar y adentrarnos más profundamente en todo lo que hace referencia a la biopelícula dental. Hablaremos de los complejos microbianos, que es obviamente también una parte fundamental de nuestra temática. Bueno, entonces, con esto hemos finalizado la clase de hoy. Recuerden que la siguiente clase vamos a tener esta segunda parte de avance y recuerden también que en fecha 16 de septiembre tenemos nuestra tercera evaluación, es decir, tenemos nuestro tercer parcial. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Nos vamos a reencontrar en la continuación de nuestro tema. Que tengan un buen día. Saludos cordiales para todos.